Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta presentación oficial del informe especial Vulnerabilidad de los derechos de las infancias y adolescencias frente al uso no regulado de las tecnologías de la información y comunicación. Este informe presenta un análisis detallado sobre los riesgos, impactos y desafíos que enfrentan niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales. Nos acompaña el doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán. A continuación, me permito presentar a las autoridades que integran el presidio. Licenciada Jacqueline Miranda Vilés, directora de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, en representación del secretario Carlos Torres Piña. Licenciado Arquímedes Oseguera, vocal ejecutivo de SEDEMUN. Maestra Alejandra Ochoa Zarzosa, directora general del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y la maestra María Isabel Aguilera Verduzco, síndica municipal de Zamora. De igual forma, agradecemos la presencia de Corina Cardona Jares, coordinadora de atención integral de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Michoacán, en representación de la titular María del Rosario Serna Rangel. Asimismo, agradecemos la presencia de titulares y representantes de instituciones que hoy nos honran con su presencia. Se encuentran presentes el presidente municipal de Acuitzio, Adán Guillén Villaseñor. La presidenta municipal del Ayuntamiento de Churumuco, María Judith Chino Camacho. La juez cívico del municipio de Aporo, Michoacán, en representación del presidente municipal de Aporo, Celeste Hernández Recendis. De igual forma, nos acompañan representantes de los presidentes y presidentas municipales de los municipios de Carácuaro, Los Reyes, Zamora y Zitácuaro. Así como de las instituciones del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia del Gobierno del Estado de Michoacán, de la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán y del Instituto de la Juventud Michoacana del Estado de Michoacán. De igual forma, agradecemos la presencia de las y los representantes de las autoridades estatales, municipales, personal de este organismo, público que nos acompaña y a las personas que nos ven a través de redes sociales. Sean todas, todes y todos bienvenidos. Para dar inicio formal a este evento, escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo del doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de este organismo. Bien, buen día tengan todas, todos y todes. Es para nosotros un honor contar con la presencia de titulares de presidencias municipales, de quienes nos acompañan en el presidium, de colaboradores de esta institución y de quienes nos acompañan aquí y en las redes. Es bien importante señalar que esta era una obligación que desde la comisión teníamos pendiente. El día previo tuvimos el foro de infancias y adolescencias. Hoy tenemos este informe especial que le interesa al Congreso del Estado. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay un fenómeno muy complejo entre las infancias y las adolescencias del uso de tecnologías de la información, en donde todas y todos y todes somos responsables. Quien expende el servicio, quien otorga el aparatito y quien no sanciona por todos estos
actos que suceden, el sexting o sexting y el bullying digital, etcétera. Hay muchos fenómenos que están sucediendo hoy, no solo que suceden, sino que falta regulación normativa para poder sancionar a autoridades encargadas y también la responsabilidad o corresponsabilidad que tenemos en las familias o en los entornos sociales y en las instituciones. ¿Para qué? Para prevenir, educar y erradicar este tipo de fenómenos. Este informe se encarga de darnos las bases generales de lo que nos falta, de quiénes debemos hacerlo, con quiénes, y también algo bien importante, cuánto nos va a costar. Porque puede haber muy buena intención, puede haber una norma muy prístina, pero si no sabemos cuánto le vamos a invertir, porque lo que hagamos en las infancias no es un gasto, es una inversión en adultos felices y pertinentes socialmente. Es decir, estamos invirtiendo en generar paz y erradicar los círculos de violencia. Esto es algo que se tiene que decir. Los entornos digitales son uno de esos círculos. Luego siguen las disidencias sexogenéricas, las comunidades de origen, los pueblos tribales y una serie de factores que amalgamados con las infancias y las adolescencias nos pueden dar temáticas de gran calado. Entonces, me complace presentar, era un tema que teníamos pendiente, que le urge también al Congreso del Estado que le demos cuenta de este informe. Hay uno más que todavía tenemos pendiente de infancias y adolescencias víctimas del delito que vamos a dar a conocer en próximas fechas. Pero esto es algo que sucede todos los días y quienes estamos cerca de las niñas, niños y adolescentes a veces ni siquiera nos damos cuenta que están siendo extorsionadas o extorsionados por personas que se fingen ser otras personas. Esto es algo bien importante, lo tenemos que decir con todas sus letras, porque parece ser que nosotros como sociedad estamos parados de espaldas a lo que está sucediendo. Tenemos que ir a los núcleos educativos, básicamente a las familias, a informarles de manera adecuada, a decirles y también a mostrarles a estos niños y a estos adolescentes cómo pueden repeler las agresiones que sufren en estos entornos digitales. Esto es muy importante, por lo tanto sí es urgente que se generen políticas públicas con recursos financieros precisamente para abatir y erradicar la violencia en estos entornos digitales. Agradezco su presencia, es responsabilidad de todas y todos nosotros, no podemos continuar y por eso es que me siento muy complacido de que estemos hoy sentados aquí. No podemos decir es la Secretaría de Educación, es la Presidencia Municipal, es la Comisión de Derechos Humanos, los responsables de que tengamos a nuestras niñas, niños y adolescentes en paz, somos todas, todos y todes. Gracias, presidente. De igual forma, comentar que se integra al Presidium la maestra Daniela de los Santos Torres, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en representación del Gobernador Constitucional del Estado, maestro Alfredo Ramírez Bedoya. También se integra la representante del municipio de Uruapan. Gracias. A continuación, escucharemos un mensaje a cargo de la maestra Daniela de los Santos Torres, secretaria ejecutivo del CIPINA. Muy buenos días a todas, a todos. Doctor Marco Antonio, muchas gracias por la invitación a este evento. Le envía un saludo a nuestro gobernador, el maestro Alfredo Ramírez Bedoya. Y en verdad este tipo de informes especiales que tiene que ver
con la vulnerabilidad que tienen nuestras niñas, niños y adolescentes en el tema de las tecnologías de la información y la comunicación. Es de suma importancia. El concurso de dibujo que hicieron hace algunos meses, donde nuestras niñas y niños expresaban precisamente todos los tipos de violencia que están viviendo desde edades muy tempranas por el uso de las tecnologías. Es muy importante hacer no solo foros, sino también estar actuando directamente en las escuelas. Felicito mucho este informe. Y justamente en CIPINA tenemos una campaña también, porque me parece que en este tipo de temas, todo lo que tenga que ver con niñas, niños y adolescentes, necesitamos hacer equipo, todas las instancias de gobierno. Tenemos una campaña contra la violencia digital. Si bien el uso de las tecnologías es uno de los 20 derechos que tienen nuestras niñas, niños y adolescentes, es de suma importancia que se haga con responsabilidad y alertar sobre todo a padres de familia de las violencias que encontramos hoy en día. Hay una que nos preocupa mucho, que es el tema del grooming, donde pues finalmente un adulto se hace pasar por adolescente para enganchar a nuestras niñas, niños y adolescentes, ganar su confianza y después citarlo en un lugar cercano a su domicilio sin que le diga a sus padres y robárselo. Entonces sí es importante hacer conciencia de esto que estamos viviendo hoy en día, que los padres de familia conozcan las violencias digitales y para el gobierno del estado es fundamental sobre todo generar política pública. Hemos trabajado también muy de la mano de la Secretaría de Educación de SEI Mujer y de varias dependencias para combatir esta situación que están viviendo nuestras niñas, niños y adolescentes en materia de violencia digital. Así es que muchas gracias por la invitación y cuenten con CIPINA y con el gobierno del estado para seguir haciendo equipo con la Comisión de Derechos Humanos para, pues sobre todo, que nuestras niñas, niños y adolescentes tengan derecho a las tecnologías, pero de manera responsable. Muchas gracias y muy buen día. Gracias, maestra. Enseguida, cedo el uso de la voz a la licenciada Jacqueline Miranda Vilés, directora de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno. Muy buenos días a todas, a todos. Bienvenidos a todas las autoridades, presidentes municipales, representantes, al honorable presidium que el día de hoy nos acompaña. Reciban un cordial saludo por parte del licenciado Carlos Torres Piña, el secretario de Gobierno. Bueno, pues el día de hoy nos convoca un tema de alta relevancia para nuestra función pública, que es la vulnerabilidad de los derechos de las infancias y adolescencias frente al uso no regulado de las tecnologías de la información y comunicación. Como gobierno, reconocemos que las tecnologías representan una herramienta poderosa para el aprendizaje, sí, la conexión y el desarrollo de habilidades para niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, cuando no existe un uso responsable ni supervisión de estas mismas herramientas, pueden convertirse en espacios de riesgo que atentan contra su seguridad, privacidad y bienestar emocional. Como servidoras y servidores públicos, es nuestra responsabilidad, como lo mencionaba el doctor Marco Antonio hace un momento, establecer condiciones que garanticen entornos digitales seguros para nuestros niños, niñas y adolescentes, así como informar, orientar a madres, padres y ciudadanos sobre los riesgos que estos implican. El uso no supervisado de las tecnologías de la información. En ese sentido, desde el Gobierno del Estado proponemos fortalecer acciones de política pública, como lo son impulsar campañas de sensibilización sobre el uso seguro y responsable de las TICs, fomentar la colaboración institucional para identificar y atender casos de vulneración de derechos a través de las plataformas digitales, generar espacios de diálogos con niñas, niños y adolescentes, escuchando sus necesidades y experiencias en el entorno digital. El día de ayer tuve la oportunidad de estar presente en el foro que realizó la comisión, donde tuvieron participación varios niños, niñas y adolescentes de este municipio. Y pues la verdad es que es muy importante el escucharlos también, porque muchas veces uno tiene una ideología como adulto, sin embargo es muy importante escuchar la opinión de los niños también. Compañeras y compañeros, hoy les invito a sumar esfuerzos para que desde cada una de nuestras trincheras institucionales
fortalezcamos acciones que permitan a nuestras niñas, niños y adolescentes ejercer sus derechos en entornos digitales seguros, con acceso a oportunidades de aprendizaje, pero con la protección que también merecen. Como servidores públicos, nuestra responsabilidad no se limita a observar, sino a actuar. Protejamos a nuestras infancias y adolescencias con el mismo compromiso que tenemos con Michoacán. Muchas gracias a todos y enhorabuena. Agradecemos su mensaje. A continuación, escucharemos la intervención de la maestra Alejandra Ochoa Zarzosa, directora general del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación. Muchas gracias, muy buenos días todavía. Saludo con mucho gusto al doctor Marco Tinoco y me da muchísimo gusto que nos haya hecho partícipes al Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, estar presentes aquí para dar cuenta de este informe. También saludo con mucho gusto a los compañeros que están conmigo en Presidium. Pues bien, como bien comentó quien me antecedió en la palabra, tanto el doctor Tinoco como Daniela, como Jacqueline, es muy importante que generemos desde todas las aristas política pública para poder atacar este fenómeno que se está ya dando cada vez de manera más recurrente, y es la vulnerabilidad de nuestras niñas, niños y adolescentes con respecto a los aparatos electrónicos y sobre todo a las redes sociales que utilizan. En ese sentido, a mí me gustaría mencionar que es de suma importancia que, si bien tenemos que crear esta política pública que pueda atacar desde distintos lados esta vulnerabilidad, creo que una parte muy importante radica en dar herramientas de alfabetización digital a las mujeres madres de familia. Desgraciadamente seguimos viviendo en este sistema patriarcal en el que la educación recae mayoritariamente en las mujeres, y mujeres que no están preparadas para enfrentar esta era vertiginosa digital que cada día nos va rebasando. Ya estamos ahora con generaciones 100% digitales, generaciones de niños y adolescentes que ya se criaron desde esta era digital, y es muy importante que nosotros podamos dotar de estas herramientas y de esta capacitación, sobre todo a las mujeres. Hay datos muy alarmantes de la ONU y de la OCDE que nos indican que en el país, y aquí los traigo, por eso estoy revisando el celular, que nos indican que en el país solamente en México el 11% de las mujeres pueden tener conocimiento, y mayores de 36 años pueden tener conocimiento en habilidades digitales avanzadas. Y en Michoacán el porcentaje es aún mucho menor. Solamente el 6.5% de las mujeres pueden tener acceso a habilidades digitales avanzadas. Y eso, pues, ¿qué nos indica? Nos indica que tenemos que dotar a las madres de familia de todo este conocimiento para que sepan que cómo sus hijos, hijas, pueden ser vulnerados a través de fenómenos como el grooming o el acoso cibernético, que ya sabemos que existe, pero tenemos que crear toda una campaña de alfabetización digital para que este rezago disminuya, pero para que ellas también estén capacitadas para poder enfrentar estas problemáticas, porque desgraciadamente estamos hablando ya dos lenguajes completamente distintos con nuestras infancias y adolescencias. Ellos ya están en una era digital, consumiendo contenido que los adultos ni siquiera imaginamos, y que muchos adultos ni siquiera saben cómo acceder a un teléfono inteligente, cómo descargar aplicaciones y cómo vigilar lo que sus hijos están accediendo. Y creo que en ese sentido es muy importante incidir sobre todo en dotar de estas herramientas a las madres de familia. Y en ese sentido, desde el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, y también como parte de la Secretaría Técnica de la Comisión Coordinadora de Gobierno Digital del Gobierno del Estado, estamos impulsando diversas iniciativas para poder llevar herramientas digitales, sobre todo al ámbito rural, que es donde vemos que
que está más acentuado este rezago y que las mujeres puedan conocer por lo menos de qué se trata las redes sociales, de qué se trata cuando hablamos de TikTok, de qué se trata cuando decimos Facebook, de qué se trata cuando decimos Instagram. Desgraciadamente no lo saben y es así como los jóvenes al estar utilizando todo este contenido digital pueden ser vulnerados. Entonces es muy importante que generemos toda esta política pública. Muy importante todas estas conclusiones y recomendaciones y por supuesto, cuenten con el Instituto de Ciencia para poder participar e incidir en todo lo que haga falta para poder construir una sociedad más preparada, más empática, pero que sobre todo todos juntos podamos construir esta política pública que hace falta para que nuestras niñas, niños y adolescentes puedan crecer en un entorno y en un ambiente sano y que sean felices. Así que muchísimas gracias por habernos hecho partícipes y enhorabuena por esta iniciativa y por estas conclusiones. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Procedemos ahora a la presentación del contenido del informe especial, Vulnerabilidad de los derechos de las infancias y adolescencias frente al uso no regulado de las tecnologías de la información y comunicación. Para ello, se solicita a Aranza Natalia Ayala Macías, adscrita a la Secretaría Técnica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pasar a realizar la presentación correspondiente. Hola, buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, a las niñas y niños que están aquí presentes y a las personas que nos acompañan a través de la distancia. Pues el día de hoy se presenta el informe especial titulado Vulnerabilidad de los derechos de las infancias y adolescencias frente al uso no regulado de las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, la estructura del informe se encuentra contenida en 4 capítulos y una sección de conclusiones, recomendaciones y nuevas líneas de trabajo. El capítulo 1, titulado Medios digitales y vulnerabilidad, aborda conceptos que permiten identificar la problemática ante el uso no responsable, en el caso particular, de niñas, niños y adolescentes. El capítulo 2, nombrado Niñas, niños, adolescentes y derechos humanos dentro del entorno digital, identifica los derechos fundamentales de las infancias y adolescencias en el entorno digital, como la privacidad, protección contra la violencia y el acceso equitativo de la tecnología. El capítulo 3, Marco Jurídico Internacional, Nacional y Estatal en materia de niñas, niños y adolescentes y medios digitales, presenta una recopilación de las legislaciones existentes desde instrumentos internacionales, nacionales y estatales, que buscan regular su uso por parte de niñas, niños y adolescentes. El capítulo 4, Vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes ante el uso de medios digitales, profundiza las formas de vulnerabilidad que enfrentan las niñas, niños y adolescentes frente a los medios digitales. Y por último, la sección de conclusiones, recomendaciones y nuevas líneas de trabajo deriva de los resultados e información recopilada mediante investigación documental y particularmente describe las áreas de oportunidad identificadas con la finalidad de visibilizar los riesgos y proponer estrategias y políticas públicas orientadas a garantizar la protección, así como el desarrollo pleno de las niñeces y adolescencias en el entorno digital. La metodología del informe fue mediante investigación documental que permitió identificar las principales problemáticas y riesgos asociados al uso no regulado de tecnologías de este grupo poblacional, tomando en cuenta el contexto socioeconómico y cultural de Michoacán. Para la temporalidad contemplada, se tomaron datos censales en un periodo que abarca de 2020 a 2024, perdón. Y bueno, los resultados arrojaron, conforme a la encuesta nacional sobre
disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares del INEGI, la situación en el empleo de las tecnologías de la información y comunicación en el estado de Michoacán, que señala que para el año 2020 el 78.7% de la población estatal ha empleado alguna vez el Internet. Asimismo, Michoacán se encuentra por debajo del nivel nacional con un 77.78% en cuanto a disponibilidad y uso de computadora de escritorio y portátil. Se interpretó a partir de los porcentajes que en el caso de Michoacán existen carencias en el empleo de medios tecnológicos derivados de aspectos geográficos y económicos que se traducen en dificultades para la población de acceso al Internet, uso de dispositivos y equipo de cómputo. La encuesta nacional de consumo de contenidos audiovisuales de 2023 del Instituto Federal de Telecomunicaciones reportó que a nivel nacional el 83% de las niñas, niños y adolescentes declararon utilizar Internet y un 68% de ellos utiliza alguna red social, como lo es YouTube, seguido de TikTok, WhatsApp, Facebook e Instagram. Las niñas y los niños señalaron que utilizan las redes sociales para estar en contacto con sus familiares, amigas y amigos, para informarse sobre temas de interés, porque sus amigas y amigos también utilizan las redes sociales para seguir celebridades y para conocer gente. En cuanto a los horarios que acostumbran las niñas y los niños a consumir contenidos en Internet, el 70% señaló hacerlo en un horario de lunes a viernes entre las 12 horas del día y las 6 horas de la tarde. Y en lo que corresponde al consumo simultáneo de medios, se observa que el 59% de las niñas y los niños consumen contenidos en Internet y en algún otro medio, y el 23% consume de manera simultánea contenidos por Internet y por otro medio. Por ejemplo, la computadora y la radio, o el teléfono y la radio, etc. Y bueno, también se encontraron diversos riesgos durante el uso del Internet por parte de niñas, niños y adolescentes, que son los riesgos de contenido, de contacto, de conducta y de privacidad. El riesgo de contenido se refiere a la exposición a la información inapropiada, como imágenes sexuales, violentas, racistas, o que promueven conductas dañinas, por ejemplo, el suicidio, los trastornos alimenticios o autolesiones. Los riesgos de contacto implican la interacción con personas adultas desconocidas en Internet, quienes pueden ocultar su identidad con fines sexuales o para incitar a conductas peligrosas. Los riesgos de conducta son relacionados con el mal uso del anonimato en línea, donde niñas, niños o adolescentes pueden ser víctimas o autores de conductas agresivas, como el ciberacoso, amenazas, difusión de imágenes sin consentimiento o discursos de odio y racismo. Y finalmente, los riesgos de privacidad ocurren cuando se comparten datos personales sensibles, como contraseñas, dirección, teléfono o correo electrónico, en redes sociales o plataformas digitales, lo cual puede derivar en robo de identidad o mal uso de la información. Y ante estos riesgos, los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el entorno digital pueden ser vulnerados. Unos de ellos pueden ser el acceso a la información, libertad de expresión, privacidad y protección de datos personales, cultura, ocio y juego, igualdad y no discriminación, y la vida, supervivencia y desarrollo de las infancias y adolescencias. Y derivado del análisis de la información recopilada, se derivan las siguientes conclusiones, recomendaciones y nuevas líneas de trabajo. En particular, 4 conclusiones. La primera se denomina el entorno digital y uso de las tecnologías de la información y comunicación como un derecho fundamental para las niñas, niños y adolescentes en el estado de Michoacán. La primera conclusión señala que las tecnologías de la información y comunicación forman parte esencial del desarrollo humano
y deben ser entendidas como un derecho fundamental para niñas, niños y adolescentes. Las tecnologías de la información y comunicación no solo representan herramientas educativas o recreativas, son espacios que ejercen derechos como la libertad de expresión, el acceso a la información, la participación y la privacidad. La segunda conclusión, legislación nacional vigente como herramienta para el uso responsable de las tecnologías de la información y comunicación dirigida a niñas, niños y adolescentes, señala que México cuenta con leyes nacionales que promueven el acceso seguro, responsable e incluyente de las tecnologías de la información para las infancias y adolescencias. Estas normativas establecen principios orientados a proteger sus derechos en el entorno digital, asegurando contenidos adecuados y garantizando la privacidad, por lo que es importante seguir tomando en cuenta estas normativas en favor de las niñas, niños y adolescentes. La tercera conclusión, falta de legislación para regular los medios, contenidos digitales y uso adecuado de las tecnologías de la información y comunicación en el estado de Michoacán, señala que aunque en el estado se cuente con una ley de protección de niñas, niños y adolescentes, esta no contempla de forma específica los desafíos y riesgos del mundo digital. Se encontraron áreas de oportunidad que pueden ser reguladas, como el ciberacoso, el grooming o el sexting, como lo dijeron anteriormente, para no dejar a las infancias y adolescencias en situación de vulnerabilidad. Y finalmente, la cuarta conclusión, impacto negativo del uso excesivo y sin supervisión de medios digitales y tecnologías de la información y comunicación, señala que el uso no regulado de Internet y dispositivos digitales puede tener consecuencias negativas importantes para niñas, niños y adolescentes. Por ello, el Estado tiene la responsabilidad de implementar políticas preventivas, infraestructura tecnológica accesible, campañas de alfabetización digital, así como acciones que fortalezcan la resiliencia digital de niñas, niños y adolescentes, así como de sus familias. Y bueno, ahora se presentan las recomendaciones derivadas del informe. La primera es el desarrollo de programas educativos para niñas, niños y adolescentes sobre el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación. Esta recomendación señala que es fundamental que las escuelas en Michoacán desarrollen e implementen programas educativos que aborden el uso seguro y consciente de las tecnologías. Estos programas deben fortalecer la empatía, la autorregulación y la capacidad crítica de niñas, niños y adolescentes frente a los entornos digitales. La segunda recomendación, implementación de legislación en el estado de Michoacán para ajustar el uso responsable de contenidos digitales y de tecnologías de la información y la comunicación, con énfasis en la protección de niñas, niños y adolescentes. Se recomienda impulsar una legislación estatal actualizada que regule el uso responsable de contenidos digitales, con enfoque en protección de los derechos de la niñez y adolescencia. Esta debe considerar garantizar conectividad y acceso igualitario, prevenir y sancionar violencias digitales y tomar en cuenta a las niñas, niños y adolescentes en la creación de estas políticas, ya que sin su opinión, estas leyes quedarían incompletas. La tercera recomendación, elaboración de políticas integrales para fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación, señala que se deben formular políticas públicas que promuevan el uso responsable y seguro de las tecnologías desde un enfoque integral e interinstitucional, garantizando la equidad digital y la protección efectiva de derechos. Además, se deben basar en datos confiables, incluyendo monitoreo y evaluación continua. Y finalmente, de esta recomendación deriva la incorporación del enfoque diferencial en las políticas públicas estatales enfocadas en niñas, niños y adolescentes, que forman parte de los grupos de atención prioritaria. Se debe considerar que niñas, niños y adolescentes no son un grupo homogéneo, sino que enfrentan condiciones diversas por género, origen étnico, situación de pobreza, discapacidad o residencia rural.
Las políticas públicas deben contemplar estas diferencias, integrando medidas afirmativas, diagnósticos desagregados y participación directa de las infancias más vulnerables. Y finalmente, las nuevas líneas de trabajo. Es fundamental promover la participación de padres, madres y tutores en el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación, orientado hacia el bienestar de las niñas, niños y adolescentes. Para ello se deben generar programas de formación y acompañamiento que les brinden herramientas para identificar señales de riesgo en línea, comprender los entornos digitales, fomentar relaciones de confianza y aplicar estrategias de protección frente al ciberacoso, al grooming u otros delitos. La corresponsabilidad familiar es clave para construir comunidades digitales seguras. De mi parte sería todo y gracias por su atención. Muchas gracias por su intervención. De esta forma, llegamos al final de este evento y a continuación solicitamos a las y los integrantes del Presidium que nos acompañen al frente para la foto oficial junto a las y los asistentes. Y al público les solicitamos ponerse de pie, por favor. De igual forma, les comentamos que para acceder al informe pueden hacerlo a través del código QR que está en los banners. Con este acto, damos por finalizada la presentación. Les deseamos que tengan un excelente día. Muchas gracias por su asistencia.